Entonces, acá vemos en lo que nos habla la Biblia en contra del colectivismo y es la individualidad, el valor que tiene el ser humano como individuo, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, no estoy hablando acá de individualismo, sino de que el individuo tiene un valor. El individuo es superior al Estado. Ese es un principio bíblico cristiano de gobierno civil. Pero en el colectivismo quieren hacer superior al Estado sobre el individuo. Bien. Entonces, la base para ir en contra del colectivismo es la individualidad dada por Dios al ser humano. Entonces, voy acá a compartir otra presentación, que esta ya la vimos alguna vez, pero solo en cuanto a el centro de verdad para aclarar esta idea. Entonces, acá tenemos el centro de verdad del individuo, ¿sí? Recordemos que el centro de verdad es la herramienta que Dios nos enseña para aprender a pensar o cómo debemos pensar. Todo lo debemos pensar en centros de verdad. Hay una verdad, que es la verdad, que es lo que Dios dice, y yo tengo la libertad de obedecerla o de desobedecerla y la puedo desobedecer de dos formas, de los extremos. Me voy a izquierda o a derecha. Entonces, veamos el centro de verdad del individuo. Y el centro de verdad del individuo es la individualidad. Bien, eso quiere decir que cada individuo tiene un valor único porque Dios tomó tiempo para crearlo, para hacerle, para darle un nombre, para diseñar su cuerpo y nunca antes ha existido una persona igual que tú. ¿Sí? Nadie. ¿Sí? Dios tomó tiempo en hacerte individual, ¿sí? Con individualidad porque te ama. Bien. Entonces, eso le da un valor intrínseco al individuo y una dignidad. Todos somos iguales ante Dios, no hay nadie mejor ni peor ante Dios por el hecho de ser, ¿sí? Ahora, por el hecho de hacer, sí vamos a ser juzgados por nuestras obras, pero por el hecho de ser humano, somos iguales ante Dios, ¿sí? No hay nadie superior a otro, cada individuo es diferente y único, ¿sí? Y fue diseñado para obedecer la verdad voluntariamente y tiene libertad de decidir conociendo la verdad. Si conoce la verdad, puede decidir obedecerla o desobedecerla. Bien, al obedecer a Dios es libre y asume todas las consecuencias a sus decisiones. Esa es la individualidad. Pero, ¿qué pasa si yo no obedezco la individualidad y yo me creo superior a otros? Entonces voy a un extremo que es el individualismo. Recordemos que los dos extremos del centro de verdad siempre hay uno que es la perversión, que es lo totalmente opuesto, y otro que es la falsificación, que se parece al principio, pero no es el principio. Entonces tenemos aquí que es el individualismo, uno de los extremos. Yo soy superior a ti, ¿sí? Por lo tanto, yo te gobierno, yo soy más digno que tú, entonces yo te controlo, ¿sí? Tú me obedeces porque yo soy, tú no sabe, usted no sabe quién soy yo, y básicamente el individualismo es el egoísmo todo para mí. Bien. Entonces alguien puede decir, pero usted con qué derecho me va a gobernar a mí, ¿sí? Entonces mejor que nos gobierne la sociedad, ¿sí? Y eso es lo que es el colectivismo, ¿sí? O en el colectivismo expresado en la sociedad es lo que se llama socialismo, ¿sí? El socialismo es lo contrario al individualismo, ¿bien? Entonces el socialismo en la sociedad nos controla a través del Estado. Bien, el Estado decide todo, ¿sí? Y la sociedad te controla cuando el gobierno civil hace lo que tú debes hacer. Entonces, yo debo hacer esto, por ejemplo, yo debo trabajar para tener comida, pero el socialismo me va a dar un bono de comida, ¿m? O una caja CLAP, ¿sí? Entonces, ahí me está controlando y me está gobernando, ¿bien? Bien, el individuo obedece entonces a la sociedad y forma estatismo, asistencialismo, conformismo, dependencia del Estado. Eso es el colectivismo en forma de socialismo, que es lo que es opuesto al individualismo y siendo el principio bíblico la individualidad. Entonces el individuo es superior al gobierno porque es el que lo elige, ¿bien? Pero no es el Estado superior al individuo. Ahora, sí debemos diferenciar que puede el Estado, ¿sí? Em, por ejemplo, expropiar a un individuo
por el beneficio común de los demás individuos. Sí, claro, eso lo puede hacer, sí, pero por un mejor bien, sí, para cada individuo de la sociedad. Pero esa expropiación no quiere decir robar, sino tiene que comprar, va a pasar una carretera por donde está esa casa, pero esa carretera va a servir para todos. Entonces, pues hay que expropiar esa casa, entonces se la compra a esa persona el gobierno y pues esa persona tiene que venderla para que pase por allí la carretera. Bien, bien, esto es la individualidad. Bien, entonces el principio bíblico en contra del colectivismo en la individualidad. Pero el colectivismo a la larga es un individualismo de cada cual que lo propone. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quieren usar a la sociedad para obligarnos a creer lo que ellos creen, pero como no es verdad lo que creen, entonces a la larga es para ellos, ¿sí? Buscar su beneficio en medio de su paganismo. Entonces vamos a luchar contra los pobres, pero realmente vamos a sacar a los pobres de la pobreza, pero los únicos que salen son ellos mismos porque es a la larga un individualismo, es un egoísmo. Bien. Bien, entonces este es la diferenciación de la individualidad. Bien, eh, y lo podemos tener allí. Pasemos a la otra. Entonces vamos a volver a la presentación anterior. Bien, vamos aquí. Entonces vamos a ir explicando algunos temas, ¿sí? De el, de el colectivismo. Vamos a ver varios. Entonces acá tenemos el primero, ¿sí? Ay, acá no quedó. Ah, sí, sí, es que está ahí. La ideología de género. Eso es un tema del colectivismo. Hay algunos que creen esto, un número pequeño en la sociedad, pero quieren hacer que, como dijimos acá, ¿sí? Eso que creen sea aceptado, acatado y promovido por toda la sociedad. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la ideología de género. Y tenemos acá dos ejemplos claros, ¿sí? Y no quiero poner acá ejemplos de lo que es la ideología de género y esto, porque no vamos a desgastarnos enseñando el mal y definiendo lo que es el mal, pero sí dando ejemplos. Ya sabemos que la ideología de género es una perversión, ¿sí? Sexual, ¿sí? Pero lo han puesto como una ideología para que a través del colectivismo, en este caso progresismo, entonces sea acatado eh, y promovido por la sociedad. Bien. Entonces acá tenemos dos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, acá el Banco Scotiabank Colpatria, ¿sí? Mm, que fue el banco que apoya más lo que es el mes del orgullo gay en junio, ¿sí? Aquí vemos entonces cómo ellos en junio usan bastante dinero para apoyar el mes del orgullo gay, siendo que no tiene una relación directa con su negocio. No es que ellos digan, apoyamos el mes del orgullo gay para que los gays entonces abran una cuenta en nuestro banco. No. ¿Por qué? Porque la gente que está en la ideología de género, que no es toda la gente que está en el homosexualismo, en el pecado del homosexualismo, ¿sí? Esta gente es un pequeño porcentaje. Estamos hablando de menos del 1,5% del país, ¿sí? Y mientras que en el homosexualismo está más o menos un 5% de las mujeres y más o menos un 18% de los hombres. Bien, pero en la ideología de género 1,5, pero vemos, por ejemplo, acá como Scotiabank Colpatria apoya esto, ¿sí? Empezó a apoyar hace 2 años fuertemente y fue el patrocinador más grande del mes del orgullo gay junio en Colombia. También, pues, paralelo a eso empezó su crisis económica y pues la noticia de esta semana, de la semana pasada, fue que pues ya definitivamente fue vendido a Davivienda, ¿no? Scotiabank y Colpatria fueron vendidos a Davivienda. Bien, bien. Y acá vemos Bancolombia, ¿sí? Bancolombia vemos cómo también promueve la ideología de género, ¿sí? Y aquí vemos una de sus publicidades, es el momento de las nuevas familias, es el momento de todos, y acá entonces presenta
esta idea de familia, dos personas en el homosexualismo, ¿sí? Y con un perro como hijo. Bien. Entonces, vemos cómo estos bancos no tienen nada que ver con su negocio, no es una cuestión de estrategia para ganar mercado, ¿sí? Porque la ideología de género es algo muy pequeño, pero están de acuerdo y lo promueven. Bien. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Pues no apoyar a estas personas que promueven esto, ¿sí? O sea, ningún cristiano debería tener una cuenta en Scotiabank Colpatria o en Bancolombia. Bien, yo tenía una cuenta en Scotiabank Colpatria, era mi cuenta porque ellos tenían un buen producto que era que no cobraban nada, nada de cargos, cuenta cero, y no cobraban nada si te consignaban afuera ni nada, y era bueno, pero empezaron a hacer esto y me tocó cancelarla. Entonces me pasé a Caja Social, ¿sí? Al menos los curas, jesuitas, izquierdos y todo, al menos a través de la Fundación Social, donan algo a la gente pobre, ¿sí? Entonces, los jesuitas son los dueños de la Fundación Social y la Fundación Social es la dueña del Banco Caja Social. Entonces, aquí vemos estos ejemplos, ¿sí? Entonces, ¿qué como iglesia podemos tener en cuenta acá en nosotros? Acá solo estoy dando los versículos, más adelante voy a ver qué debemos hacer. Vamos a ver qué debemos hacer. Entonces acá, ante esta ideología de género, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Dios creó hombre y mujer para formar familias, ¿sí? No para formar familias hombre, hombre o mujer, mujer, ¿sí? Dice acá, ¿sí? Por tanto, ¿sí? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No podemos entonces aceptar familias con perros, ¿sí? O familia con hombre, hombre o mujer, mujer. ¿Sí? Es clara la Biblia que la familia tiene un diseño dado por Dios. Si ellos quieren tener una unión legal con beneficios legales que ya existe, ¿sí? En Colombia, pues pueden tenerla, pero no le pueden llamar familia porque la familia es algo diseñado por Dios. Bien, bien. Entonces acá vemos que esto pues es muy obvio para el cristiano, ¿sí? O sea, si hacemos una encuesta, vamos a encontrar que, por no decir todos, la mayoría de los cristianos van a estar de acuerdo en que la ideología de género está mal, ¿sí? Porque pues Dios diseñó varón y hembra, ¿bien? Entonces eso lo te podemos tener claro. Ahora, la mayoría de cristianos, cada vez hay más jóvenes que empiezan a aceptar esto, ¿sí? Que empiezan a aceptar estas ideas dentro de la iglesia. Eso es uno de los desafíos que tenemos. Y eso viene, ¿sí? Por la educación que han recibido. ¿Mm? Bien, veamos acá otro ejemplo de colectivismo, ¿sí? Actualmente, pues socialismo o progresismo. Bien, entonces acá tenemos el feminismo, ¿sí? Acá tenemos los actos de las feministas. Entonces acá tenemos, por ejemplo, vandalizando em, iglesias y, y también tanto católicas como cristianas, ¿sí? Esta que te estoy presentando acá a la mano derecha sucedió la semana pasada eh, que rompieron las ventanas y vandalizaron el centro de convenciones G12, que es donde se reúne la Iglesia Misión Carismática Internacional. Bien, entonces, ¿qué vemos acá en el feminismo? ¿Sí? El feminismo, ¿sí? Que, es una idea de consecuencia de la ideología de género, ¿sí? Porque la ideología de género, entonces, digamos, promueve el homosexualismo en mujeres, el lesbianismo, ¿sí? Y entonces ahora ellas quieren que eso sea, ¿sí? Acatado y promovido por la sociedad y por eso vienen los movimientos feministas, ¿sí? Acá vemos pues estos actos eh, y pues entendemos que ni el machismo ni el feminismo son principios bíblicos, ¿cierto? Sino la complementariedad entre el hombre y la mujer. Pero estas feministas, sí, son lesbianas, sí, y pues hacen estos actos vandálicos, de vandalismo, sí, en contra de la religión, porque pues la religión cristiana, pues obviamente condena el pecado del homosexualismo.
Bien, aquí también me faltó poner la imagen, debí haberla puesto. También puedo poner la Selección Colombia de fútbol femenino o el fútbol femenino, que también es una idea feminista. No me refiero a que las mujeres no deban jugar fútbol o no puedan, claro que lo pueden hacer, pero en sí el fútbol femenino en Colombia está tomado por el lesbianismo, ¿sí? Y no realmente por el deporte de manera femenina, sino feminista. ¿Sí? O sea, el fútbol profesional, el fútbol femenino en Colombia es feminista, no femenino, ¿sí? Realmente. Entonces, acá tenemos esto en la iglesia, ¿sí? Ha entrado un poco más que en la ideología de género, ¿sí? Bien, ¿por qué? Porque ha sido también una reacción al mal entendimiento de la responsabilidad y de las labores del hombre y de la mujer en la Biblia, ¿sí? Especialmente en lo que tiene que ver con el gobierno de la iglesia y la eclesiología, donde los hombres pues somos responsables por la iglesia y somos autoridad en la iglesia, y las mujeres no lo son, porque a las mujeres pues les dio una labor ejecutiva que es mucho más importante para la sociedad, para la nación, que es la familia. Entonces, la familia es más importante que la iglesia. Entonces, esto es lo que tenemos aquí como este desafío. No es tan claro para toda la iglesia como en la ideología de género, así que sí vamos a tener mayorías grandes que se oponen a la ideología de género. En el feminismo también hay alta oposición en la iglesia cristiana, pero hay menos. O sea, sí hay un poquito más de cabida a algunas ideas feministas. Veamos qué nos dice la Biblia. Dice: maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando a la mujer, ¿sí? Tratando a la mujer, ¿sí? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bien, entonces acá vemos claramente cómo la Biblia enseña que se debe tratar a la mujer y que los hombres deben tratar a la mujer, ¿sí? Igualmente, ¿sí? eh, Tratarse igualmente, no la mujer ser superior al hombre, feminismo, y o el hombre superior a la mujer, machismo. También nos dice acá en Efesios: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bien. Entonces la idea feminista ha calado mucho más. De nuevo vuelvo a tomar ese comentario que creo que lo comentamos ya en alguna, en este mes, sobre esas preguntas que hacen por las redes a mujeres diciendo que si necesitan a los hombres o que qué opinan de los hombres, y la mayoría pues va a decir que no los necesitan o que opinan mal de los hombres, y cuando se pregunta eso a la mujer, a los hombres, la mayoría va a opinar bien de las mujeres y obviamente que las necesita, ¿sí? O esa pregunta de que si alguno de los dos, si su pareja, entre esa pareja alguien tiene que morir, pues la mayoría de las mujeres va a decir que muera el hombre y que ellas sigan vivas, y los hombres van a decir, no, yo prefiero morir y que ellas sigan vivas, ¿sí? Pero ahí vemos esas diferencias, ¿sí? Porque el feminismo, ¿sí? Es la idea de pensamiento que más está respecto a la labor o a los roles que tiene el hombre y la mujer, que más está calando en la sociedad. Bien, eso es lo que es el feminismo, uno de los peligros. Bien, el otro, el aborto. El aborto es otra idea colectivista, ¿sí? Alguna gente quiere tener aborto, o sea, quiere tener una em, digamos, promiscuidad, y que el aborto entonces sea la solución si queda embarazada, y que inclusive el Estado pague esos abortos. Y acá vemos ejemplos como Disney, como Netflix han apoyado las leyes del aborto. Recuerden de Netflix que cuando se aprobó en el estado de Georgia, en Estados Unidos, la ley del latido del corazón, es decir, que el aborto em, no se puede hacer sino solo, o sea, solo se permite hasta antes de que haya latido el corazón, ¿sí? Pero si ya después ya hay latido, no se permite.
Y Netflix entonces amenazó con quitar todas sus inversiones en el estado de Georgia porque se había aprobado eso. O también Disney, como también con Florida, eh, entonces amenazó salir de Florida eh, por las leyes de haber quitado el aborto en la Florida. Bien, y ahí vemos pues cómo estas empresas han, que no es algo que tenga que ver con lo que ellos hacen, pero sí es algo que han hecho para promoverlo. Bien. Y aquí también entonces tenemos al Partido Verde, que ha sido el principal partido político respecto al aborto. Por lo tanto, pues un cristiano no debe votar por nadie que esté en este partido. ¿Sí? Bien. Y acá también vemos a Netflix no solo en el apoyo, sino que Netflix promueve a través de sus aplicaciones también, como podemos ver acá, el aborto en casa eh, em, a través de enseñanzas que tienen. Bien, y también acá en Colombia, entonces el Partido Verde, pues el partido político Partido Verde, que es abortista, eh, y, em, y pues las organizaciones las dos organizaciones más grandes que cometen abortos en Colombia, que es Profamilia y Oriéntame. Bien, entonces, esto es lo que sucede. Sí, nosotros entonces tenemos esta amenaza, pero de nuevo, quiero acá ser claro, no estoy haciendo una propaganda a que debemos tener miedo de esto y que tenemos que pelear contra ellos de la misma forma, no. Lo que tenemos que hacer es proteger a la iglesia y ahora lo vamos a ver cómo lo hacemos. Porque pues el pagano, pues no podemos esperar que el pagano haga el bien. Lo que podemos esperar es que el pagano haga el mal, ¿sí? Y el pagano inclusive tiene la libertad de hacer esto, ¿sí? Así vaya en contra de la ley. Tenemos que usar entonces la ley para castigar a estos paganos, pero tienen la libertad de hacerlo. Bien. Entonces están equivocados, pero tienen la libertad. Entonces, esto, lo del aborto existe, ¿sí? Y pues, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la palabra? Nos dice que en la tierra no habrá mujer que aborte, en la tierra prometida, ¿sí? Bien, es decir, que Dios no quiere que la mujer aborte, ¿bien? Y acá en Jeremías también dice que estas mujeres abortaban y no lo consideraban un pecado. Dice, porque ahorras tu camino para hallar amor, aún a las malvadas enseñaste tus caminos, aún en tus faldas se halló la sangre de los inocentes, de los pobres de los inocentes. Que está diciendo lo mismo que está pidiendo hoy em, el feminismo para respecto al aborto, y es, ¿sí? Queremos promiscuidad, ¿sí? Buscar el amor, ¿sí? Malvadamente, en promiscuidad, y luego abortar. Y eso es lo que ya pasó en Israel, y Jeremías, entonces lo acá les está exhortando. Aún en tus faldas se halló la sangre de los abortados, y tú no los hallaste en ningún delito, dijiste eso no está mal, ¿sí? Sino que tú dices, soy inocente, ¿sí? ¿Y qué dice Dios? Entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. Entonces, las mujeres consideraron que el aborto no era un pecado y abortaron, ¿bien? Pero claramente, pues, es un pecado, ¿bien? Entonces, ahí tenemos el aborto como otra de estas líneas, ¿bien? Bien, veamos la siguiente. Aquí tenemos la transformación en menores o reasignación de género. Es otra idea del colectivismo, del socialismo progresismo. Estas últimas son más del progresismo. Y pues tenemos lo que sucedió con la Clínica Valle de Lili, ¿sí? Respecto a la reasignación de género a menores de edad, ¿sí? Y em, sin el permiso de los padres, ¿bien? Cosa que es incorrecto. Inclusive el proyecto de ley que se radicó nuevamente, se ha radicado todas las veces, es que en los niños entre los 7 y los 17 años puedan elegir su género, ¿sí? En la tarjeta de identidad y si quieren reasignar su género, puedan operarse. Ese es el proyecto, ¿sí? Sin el permiso de sus padres. Bien. ¿Por qué? Porque esto es un atentado contra la familia. Bien. Y aquí ya no solo es una idea, o como digamos en el homosexualismo, tengo una idea y bueno, practico una práctica perversa,
pero acá ya tiene efectos físicos y muchas veces permanentes. Entonces ya es algo mucho más grave. Y la Fundación Valle de Lili, pues es la que está liderando este tema. ¿Por qué? Porque es un buen negocio, porque cada reasignación de género le facturan al gobierno y el gobierno lo paga. Entonces esa reacción de género de esa niña, ¿sí? Costó más de 180 millones de pesos, ¿sí? Que los papás no la pagaron porque no autorizaron, pero la pagó el gobierno, ¿sí? Entonces, claro, es un negociazo, ¿sí? Entonces, eso es lo que están haciendo. Bien, entonces, esta es la transformación en menores o la reasignación en menores. Recordemos que este gobierno hizo la bandera de la reasignación de género en en la Casa de Nariño, ¿no? Bien, que era uno de los compromisos que ellos tenían para implantar esto por ley. Bien, ¿qué dice la palabra? Entonces en Romanos 1 nos dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, ¿sí? Pues aún, ¿sí? Sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, que está hablando del lesbianismo. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Bien, entonces, esto, sí, como vemos, no es nuevo, pero la diferencia que tenemos acá es que se están metiendo con los menores sin el permiso de los padres. Si una persona es adulta, puede hacer lo que quiera y asumir las consecuencias de lo que quiera, inclusive si hace cosas en contra de la ley, pues debe ser castigado por la ley. Bien, bien. Ahí como levanté la mano, el computador creyó que yo iba a preguntar algo. Bien, bien. Entonces aquí tenemos esa transformación en menores. Veamos acá, ya la parte política del colectivismo, que es el socialismo. Entonces acá tenemos pues tres ejemplos claros. Las ideas socialistas en Colombia por Jorge Eliezer Gaitán, como él, digamos, fue quien ordenó dentro de la política las ideas socialistas. Bien, ya existían el Partido Comunista y ya existía el Partido Quintín Lame, que fue una guerrilla. eh, bien, pero acá él ordena estas ideas. Recordemos que Jorge Eliezer Gaitán estudió en Italia en los tiempos de Mussolini, ¿sí? Y quería hacer el Partido Nacional Socialista Fascista de Colombia. Bien, bien. Entonces, básicamente estas ideas ordenadas en la política, ya en un orden concreto, dados por Jorge Eliezer Gaitán, pues fueron clave para luego el querer estos movimientos socialistas tomar la política y al no permitírselo, los políticos que estaban, pues empiezan las guerrillas en Colombia, las guerrillas socialistas, ¿sí? En Colombia, porque ya había el Quintín Lame, que era una guerrilla comunista. Bien, bien. Acá vemos luego, pues, el socialismo ya de manera nacional. Hemos tenido gobernantes socialistas localmente, pero la primera vez que tenemos un gobierno nacional socialista como tal, o sea, mm, de socialismo declarado por ellos mismos, pues es con el presidente Petro. Bien, bien. Y pues vemos también hoy ese mismo socialismo, pues candidatizándose con alguien aún peor que Petro, que pues es Iván Cepeda, ¿no? Eh, y va pues punteando las encuestas. Bien. Entonces, en eso estamos en Colombia y esto es una, un desafío que tenemos. ¿Por qué? Porque el socialismo en el gobierno va a implantar el progresismo de manera eficiente. Lo que pasa es que Petro era tan vago, es tan vago que pues no puede ser efectivo, pero si hay una Claudia López, ¿sí? O un Iván Cepeda, ¿sí? Las cosas van a ser mucho peores. Bien, bien. Entonces, acá lo tenemos. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? Entonces, acá lo tenemos. ¿Cómo
se desconoce la idea de la república, que es el principio bíblico de gobierno civil, por una idea socialista donde la sociedad se gobierne a la gente y no el gobierno y la ley en representación del público gobierne a la gente. Entonces lo tenemos acá con Pilato. Viendo la multitud, comenzó a pedir. Ah, o sea, la gente, la democracia, la multitud. ¿Sí? Mm, y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? ¿Sí? Y ellos obviamente dijeron que no, sino que a Barrabás. Entonces Pilato les volvió a decir, ¿sí? ¿Qué haré con el rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, ¿sí? Pero ellos gritaban, crucifícale. Entonces, ¿qué hizo Pilato? Queriendo satisfacer al pueblo, o sea, satisfizo la idea de la sociedad, así fuera en contra de la ley. ¿Sí? Queriendo satisfacer al pueblo, soltó a Barrabás y entregó a Jesús para la crucifixión. Bien. Entonces acá vemos una idea socialista, una idea donde el Estado gobierna a capricho, ¿sí? Ignorando la ley que esté. Bien. Entonces, por ejemplo, para las próximas elecciones, ya van a salir cédulas con sexo masculino, femenino, no binario y otro, ¿sí? Y eso está en contra de la ley, porque esos tipos de sexo no se han reconocido ante la ley. Primero, porque no son tipos de sexo, ¿sí? Son problemas mentales, ¿sí? En estas personas, ¿bien? Pero ya va a salir, entonces eso es una idea socialista, ¿bien? Bien, entonces ahí vemos el socialismo en el que estamos. Y estamos, pues, en este próximo año jugándonos el futuro del país respecto a si queremos continuar con el socialismo, cosa que va a ser difícil que no pase, y pues obviamente va a ser mucho peor, ¿sí? De lo que estábamos, de lo que estamos. Entonces, pues tenemos nosotros que entender que nos manda Dios como iglesia para hacer esto. Veamos un poquitico algunas de las cosas que ha hecho este movimiento socialista actual. Entonces acá tenemos, y son desafíos para la iglesia, tenemos el estallido social, que básicamente fue vandalismo, ¿sí? Disturbios, vandalismo para impulsar una idea política, ¿bien? Porque recuerden que el estallido social nace porque se le suben 100 pesos a la gasolina, ¿sí? Duque sube 100 pesos a la gasolina. La gasolina ha subido 8.000 pesos en el gobierno Petro y no han hecho nada. Entonces realmente no era que estaba protestando por la gasolina, ya después se supo que todos eran pagos, ¿sí? Y que pues quien gestionó todos esos pagos pues fue Gustavo Bolívar, ¿bien? Bien. Entonces, los disturbios, el vandalismo. Bien, veamos acá los subsidios y pagos. Es otra idea socialista actual dada por ese estallido social. Entonces, vamos a darle subsidio a todo el mundo, pero ¿qué ha pasado? Que no, porque como el socialismo es individualismo, cuando ellos ya no están en el poder, dicen, pues, ¿para qué les vamos a dar subsidio si los que tenemos el poder somos nosotros? Mejor quitemos los subsidios. Y por eso este gobierno ha quitado subsidios y no ha dado algunos subsidios, el subsidio de 1.000.000 de pesos a cada miembro de la protesta social y estamos hablando de 1.800.000 personas que están ganando 1.000.000 de pesos mensuales de los jóvenes, ¿sí? Sin hacer nada, ¿no? Pero quitó otros subsidios. Bien, estamos dando sí, 71 billones en subsidios sociales, ¿sí? Bien, eso es demasiado dinero. ¿M? Y también los pagos a influencers. Ahí vemos algunos de estos influencers o pagos a personas que puedan eh, cambiar la opinión de la gente a- para mostrar el favor o el buen gobierno que se está haciendo, siendo que ha sido un pésimo gobierno. Bien, bien. Entonces acá vemos estos influencers y eh, también la corrupción a través de los subsidios, ¿sí? 20.000 personas fallecidas en 2023 recibieron ese subsidio, algunos de los subsidios y así, pues, eso es lo que se ha encontrado solo en 2023. Eh, entonces, pues, vemos esto, que son ideas colectivistas, socialistas,
en el gobierno, ¿sí? Pero que es una influencia para la iglesia, porque dentro de los cristianos, ¿sí? Hay algunos también, ¿sí? Que están de acuerdo con recibir esos subsidios. Bien, bien. Veamos ahora la drogadicción. La drogadicción siempre ha sido un problema, ¿sí? Pero acá lo vemos desde el socialismo, cómo eso que se les pagó a esta gente de la primera línea eh, fue en dinero y también en marihuana, ¿sí? Recuerden que los pagos también se hicieron en marihuana. ¿Por qué? Porque esta gente es drogadicta y cómo se usa entonces ahora la idea de justificar o aceptar su drogadicción. Bien, en Bogotá ya se quitó el acuerdo de que puso Claudia López de que puedan consumir droga en los parques. Pero hoy siguen consumiendo droga en los parques y usted llama a la policía y la policía no hace nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque se quitó el acuerdo, el gobierno nacional, ¿sí? Puede enjuiciar a un policía, ¿sí? Porque ellos están defendiendo a estos drogadictos. Bien. Y pues estos drogadictos les están dando droga gratis, entonces y además les están pagando 1 millón de pesos, entonces pues van a defender al gobierno, ¿sí? Recordemos que aquí el mismo Gustavo Bolívar consiguió 300 millones de pesos para la primera línea y con eso fue que les compraron su marihuana. Bien, bien. ¿Qué nos dice Dios entonces con todo esto? Todo esta es la situación que pasa, pero no nos vamos a quejar y, uy, ¿qué vamos a hacer en contra de esto? No. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Este es el versículo clave, ¿sí? Para ir en contra del colectivismo y el socialismo y progresismo. Tenemos que predicar el evangelio del reino en todo el mundo. Pero al decir este evangelio del reino, ¿sí? En todo el mundo significa que tiene una individualidad ese evangelio, que se puede definir qué es el evangelio del reino. Ese evangelio del reino tiene que ser predicado, ¿sí? En todo el mundo, ¿sí? No, note que no dice en toda, ¿sí? No dice a toda persona, sino dice en todo el mundo. Y mundo implica gente en todos los lugares donde, ¿sí? Hay gente, pero cómo Dios clasifica a los lugares, a la gente en los lugares o a los lugares donde hay gente. Los clasifica en naciones. Por eso dice, para testimonio a todas las naciones. O sea que tiene que predicarse el evangelio del reino en cada nación. No a toda la gente de la nación, pero sí en cada nación para que haya un testimonio a esa nación. Y entonces vendrá el fin y vendrá la segunda venida del Señor. Ni el Señor sabe cuándo será la fecha, el Padre lo sabe, pero sí, pero depende de que nosotros estemos predicando este evangelio. Si predicamos este evangelio en todas las naciones, el Señor viene ya, ¿sí? Pero si nos demoramos, pues tarda en venir, ¿cierto? Entonces, Dios está llamando poco a poco a personas para predicar este evangelio. Pero tenemos entonces que entender qué es el evangelio del reino. De nuevo, nadie sabe la fecha cuando sea la segunda venida del Señor, solo el Padre, pero el Padre, ¿por qué sabe? Porque el Padre ya vio lo que sucedió, ¿sí? Entonces ya sabe cuándo fue, ¿sí? Porque ya fue al futuro y vio. Pero, sí, el hijo no sabe, ¿sí? Pero hay unos requisitos, y este es uno de los requisitos, ¿sí? Que se predique el evangelio en cada nación, el evangelio del reino en cada nación, y hay un testimonio. Y a los que no les predicaron, ¿sí? Entonces tendrán excusa, no, porque como dice Romanos 1, ahí estaba la creación y los atributos de Dios, su eterno poder y divinidad se hacen claramente visibles a través de todo lo creado, de manera que nadie tiene excusa. Entonces, el evangelio del reino tiene que predicarse en cada nación para un testimonio, ¿sí? Aún de las 13.000 naciones, faltan unas 400 naciones porque vaya por primera vez a predicarse el evangelio. Entonces tenemos que ver qué es el evangelio del reino. El evangelio del reino tiene dos partes, dos tipos de evangelio. El evangelio de la salvación y el evangelio del señorío, porque el Señor Jesucristo es Señor y Salvador. ¿Sí? Entonces, el evangelio de la salvación, ¿sí? Es predicarle a la gente para que conozca la obra de Cristo y lo acepte ese evangelio y sea salvo. ¿Sí?
Y el evangelio del señorío, o también ustedes van a encontrar que le llaman del discipulado, es que una vez esos salvos son salvos, o sea, una vez aceptan ese evangelio, son salvos, entonces empiezan a recibir las buenas nuevas de cuáles son las leyes de Dios para vivir como cristianos en este mundo, ¿sí? En cada área de la sociedad, en cada acción. ¿Sí? ¿Cómo debe ser mi familia? ¿Cómo debe ser a qué banco debo apoyar? ¿Al que promueve la ideología de género o no? ¿Sí? Eso son decisiones personales que debemos de tomar, pero Dios nos va a evaluar nuestras obras. Bien. Entonces, este es el evangelio del señorío o del discipulado. Veámoslo acá. Entonces, el evangelio de la salvación, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Bien. Entonces, tenemos que predicar. Este evangelio es el de la salvación. Vayamos y a toda persona que podamos, enseñémosle el evangelio de la salvación. Algunos de ellos lo van a recibir y van a ser salvos. Entonces, sí, esos salvos, sí, se les va a enseñar. Entonces, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ah, o sea que a esos que ya son creyentes, eh, póngalos en una disciplina, ¿sí? Para que esas naciones sean discípulas de Cristo. Esos miembros de esas naciones, los cristianos de esas naciones, practiquen los principios bíblicos para que esas naciones sean discípulas de Cristo. ¿Sí? ¿Y cómo lo van a practicar? Enseñándoles que guarden todas las cosas que Cristo ha mandado. Que ha mandado Cristo para la familia, que ha mandado Cristo para la educación, que ha mandado Cristo para el gobierno civil. Bien, que ha mandado Cristo para los subsidios, que ha mandado Cristo para la familia, bien, para la vida. Bien, eso es. Entonces, este es el evangelio del señorío. El evangelio del reino es esos dos evangelios, ¿sí? Por eso el Señor dijo, he aquí el reino de los cielos se ha acercado. Aún no había muerto en la cruz, pero ya estaba cerca el evangelio del reino, ¿sí? Cuando Él muere y resucita, entonces ya está el evangelio con nosotros, el evangelio del reino. Ya podemos predicar el evangelio de la salvación y el evangelio de su señorío. Bien. Bien. Entonces, ¿cómo entonces logramos que el evangelio del reino sea predicado? Para eso tenemos que entender, ¿sí? Cómo desde la cosmovisión bíblica cristiana hacia al pensamiento cristiano se debe de lograr. O sea, esta es la ruta de la cosmovisión bíblica cristiana al pensamiento. Esa es la ruta para lograr que el evangelio del reino sea predicado en cada nación. Entonces, para entender esto, vamos a ver algunas cosas. Yo sé que algunas de pronto ya algunos la habían visto, pero vamos a cambiar aquí y vamos a poner otra, otra presentación. Y vamos a ver esta. Bueno, esta la uso siempre para enseñar un poquito sobre esto. Y es que acá hablando de cristianos, ambos son cristianos. Como cristianos podemos tener ideas cristianas y ideas paganas, siendo cristianos. ¿Sí? Entonces acá tenemos un ejemplo respecto a la autoridad. ¿Sí? Estos son individuos cristianos, no son paganos, todos son cristianos, pero vamos a mirar la idea cristiana de algo y la idea pagana. Porque como cristianos, pues también podemos tener ideas paganas. Entonces, aquí tenemos la idea cristiana de la autoridad. Entonces, hay algunos cristianos que dicen Dios existe, está el triángulo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ay, se me puso ese cosito, pero no sé cómo quitarlo. Bueno, ahora miramos. Bien, entonces, pero luego en la autoridad, en la línea de autoridad, pues va un nivel que puede ser el Papa, el Rey o el Apóstol, el cardenal, el duque o el pastor, el arzobispo, el gobernador o el copastor, el párroco, el alcalde o el líder, el hombre, la mujer, los niños y los perros y el perro. Bien, esta es una idea pagana de la autoridad que tienen cristianos. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la autoridad? Es Dios y los individuos. Esos individuos tienen diferentes funciones, pero todos están bajo autoridad de Dios, ¿sí? Entonces, eh, la autoridad es directa con Dios. Esos individuos aceptan delegaciones de autoridad de Dios, pero no es que sea mi camino hacia Dios. Porque Juan 14:6 nos dice claramente que Cristo es el camino y que ya nos abrió el camino a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, entonces esta es la idea cristiana correcta de la autoridad. Hay gente que cree que si el pastor no ora, entonces la oración no tiene poder. ¿Sí? No, pues ora tú.
¿sí? Ahora, pues qué bueno que el pastor también puede orar, ¿sí? Pero no es necesario. Bien, bien. Entonces, bien, esta es la idea. Luego, pues recordemos que es cosmovisión. Cosmovisión es cosmo, orden y visión ver. ¿Cómo vemos el orden? ¿Sí? Esa es la cosmovisión. Acá tenemos gente de diferentes cosmovisiones y básicamente la cosmovisión es cómo entiendes la realidad. ¿Cómo explicas esto? ¿Sí? ¿Cómo entiendes la realidad? ¿Sí? No, yo creo la realidad que venimos del mono. No, yo creo que podemos tener inclinaciones sexuales sin problema. Esa es la realidad. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo la evidencias? ¿Cuáles son tus evidencias para eso? ¿Cuál es el orden? ¿Sí? Porque cosmovisión implica que hay un orden para todo. ¿Sí? Entonces, justifica ese orden para que llegues a lo que crees. Bien, esa es la idea de la cosmovisión. ¿Y cómo se forma una cosmovisión? Con una idea, que es la idea acerca de Dios. Por eso es que las feministas atacan a la cristiandad porque tienen una idea en contra del único Dios verdadero. Entonces la cosmovisión es la idea acerca de Dios. ¿Qué idea acerca de Dios tienes? Y eso es lo que va a formar tu cosmovisión. Entonces, la idea acerca de Dios va a producir automáticamente las siguientes tres ideas y esas cuatro ideas forman la cosmovisión. La idea acerca de Dios va a producir la idea de el hombre, quién es el hombre, quién gobierna o cómo debe ser el gobierno y cómo debe ser la educación. ¿Bien? Entonces, de acuerdo a la idea de Dios, entonces producimos esas otras tres ideas. Acabo voy rápido porque esto es un repaso, ¿sí? Pero pues siempre hago estos tres ejemplos normales para entender lo que es las cuatro formas como se forma las cuatro ideas con las que se forma una cosmovisión. La idea acerca de Dios, entonces Dios no existe, el hombre es un animal que viene del mono, gobierna el más fuerte, porque en los animales gobierna el más fuerte, entonces le voy a enseñar a mi hijo a ser el más fuerte. Esa es la cosmovisión pagana materialista. Bien. Dios es cualquier cosa, puede ser Dios, lo que sea, el cuarzo, el árbol, el sol, ¿sí? Lo que sea, cualquier cosa puede ser Dios y Dios, entonces hay dioses para todo, por lo tanto el hombre está a merced de los dioses, por lo tanto gobierna los dioses. Por lo tanto le voy a enseñar a mi hijo a que siga los mandamientos de los dioses y así no nos toca hacer un sacrificio mañana a esos dioses. ¿Bien? Entonces ese es el animismo pagano. ¿M? Y también la idea acerca de Dios es, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Para que se autogobierne bajo las leyes de Dios. Le voy a enseñar a mi hijo a que se autogobierne bajo las leyes de Dios. Es la cosmovisión bíblica cristiana. Bien, bien. Pero cualquier cosmovisión responde a esa idea de Dios y produce automáticamente a partir de esa idea de Dios esas otras tres ideas. Bien, entonces eso es la cosmovisión, ¿sí? Aquí voy a pasar un poquito porque pues no estamos enseñando cosmovisión, pero vamos a ir acá a cómo pasamos de la cosmovisión al pensamiento. Entonces, este es el que quiero mostrar. Entonces, para poder entender este tenemos que ver qué era cosmovisión. Bien, entonces el individuo tiene una cosmovisión, ¿por qué? Porque alguien vino y hizo misiones, le enseñó, ¿sí? Le enseñó a que guarden. Enseñar a que guarden es hacer misiones. ¿M? Y entonces, eso que le enseñaron, no importa el tema, gastronomía, lo que sea, le forma una idea de Dios, ¿sí? A ese individuo. Y esa idea de Dios, en ese conocimiento, produce las otras tres ideas del hombre, el gobierno y de la educación en ese conocimiento. Entonces esta persona cree eso y empieza a autogobernarse bajo eso, ¿sí? Y se vuelve un individuo modelo. Y luego quiere que los otros también sepan lo que él ya sabe, porque ya lo practicó. Entonces, ¿qué hace? Les enseña, ¿sí? Enseña a los otros, ¿sí? Y entonces, en esos individuos que enseñan en ese lugar lo que creen a otros, van a producir una filosofía de educación local, ya no individual, sino local, en ese pueblo, en esa localidad. Bien. Y esa filosofía de educación, una filosofía es una reunión de ideas, ¿sí? De la educación, entonces va a producir la filosofía, entonces ahora con esta filosofía de educación van a seguir enseñando y va a producir la filosofía del gobierno del hombre y de Dios. Bien. Entonces, si la filosofía de educación es socialista, entonces, ¿qué van a elegir esos estudiantes? El socialismo, ¿sí? Y si el socialismo está en el gobierno, entonces el hombre, ¿sí? Es alguien para el Estado, para servir al Estado, y Dios no existe.
Bien, esa es la idea social que pasa en la localidad y en la región. Y entonces ya no solo hay un modelo individual como la cosmovisión del individuo, sino un modelo local. Empiezan a tener esa cosmovisión en ese lugar y quieren que otros lugares también la tengan. Entonces, ¿qué hacen? Pues enseñan y también se vuelve un modelo regional. Y luego quieren que ese modelo esté en toda la nación, entonces siguen enseñando y se vuelve un modelo nacional. Y luego de que una nación ya tiene esa cosmovisión, entonces se sigue enseñando a las otras naciones y se vuelve un modelo internacional o lo que llamamos un pensamiento. Como cuando decimos el pensamiento comunista, el pensamiento idealista, el pensamiento humanista, el pensamiento cristiano. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que está en todo el mundo y todo el mundo lo practica? No, pero que está disponible para cualquier nación y que hay ejemplos de prácticas en diferentes naciones en diferentes épocas de la historia. Bien, eso es ya cuando esa cosmovisión inicial hizo todo este recorrido. Bien, bien. Entonces, para que hablemos de pensamiento, tiene que haberse aplicado la cosmovisión. Pero ¿cómo la aplicamos? Entonces se necesitan 7 partes. La primera es que pues debe haber verdad. Si no creemos en la verdad, pues no puede haber cosmovisión. Bien, entonces pero yo puedo creer que lo que yo creo es verdad, aunque sea mentira, ¿sí? Pero, ¿sí? Si otro no cree lo mismo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Examinar las evidencias, ¿sí? Entonces, debo estar dispuesto a examinar las evidencias, ¿sí? Pero cuando yo creo algo como verdad que no es verdad, entonces no tengo las evidencias para defenderlo. Entonces, ¿qué hago? Prefiero, ¿sí? No mirar las evidencias, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con las ideas sectarizantes, como por ejemplo cuando la semana pasada hablamos acerca de los judaizantes, como el judaizante no va a tener corazón enseñable, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a defender su mentira. Bien, bien. Entonces tiene que haber verdad. Y luego tenemos que razonar a ver si esa verdad es verdad. ¿Cómo la razonamos? Pues con las evidencias, ¿sí? Y si después de yo ver las evidencias sigo creyendo que es verdad, entonces formo mi cosmovisión. ¿Mm? Ahora, como la gente no va a las evidencias, muchas veces pasa de la verdad a la cosmovisión sin haber razonado. Y eso también pasa en los cristianos. ¿Sí? Bien, porque no vemos las evidencias de la verdad, creemos que lo que dijo tal persona es la verdad y entonces lo hacemos como nuestra cosmovisión sin haber ido a la escritura a ver si es verdad o no. Bien, entonces luego de que ya tenemos la cosmovisión, entonces tiene que haber un método para enseñar a otros. ¿Sí? Porque yo puedo tener la cosmovisión correcta y enseñar paganamente, entonces no genero pensamiento, ¿sí? Y a la larga, al enseñar así, tengo que producir un currículo que exista como un registro para enseñar eso que creo, esa cosmovisión, ¿sí? Así yo ya no viva, ya haya muerto, ¿bien? Y tengo que tener gente que vaya y enseñe, que haga la misión, ¿sí? Bien. Y luego que practiquen eso, ¿sí? Eso que se les enseñó lo pongan en la realidad. Esas 7 cosas forman la libertad y, eh, y forman el pensamiento cristiano. Bien, bien. Entonces, esa es la idea de el pensamiento. Bien. Entonces, no solo es la cosmovisión. Aquí, en lunes de cosmovisión, enseñamos cosmovisión, ¿cierto? Entonces ya aprendemos el qué. Vemos las evidencias, vemos que esta es la verdad, ¿sí? Pero si quiero que esto vaya más allá de mí, pues entonces tengo que saber cómo enseñar a otros, cómo producir materiales, cómo ir y hacerlo y cómo practicarlo. Pero lo vamos a ver acá en nuestra presentación de una manera más, mejor, más fácil de entender. Acá, listo. Entonces, ya vimos de la cosmovisión bíblica hacia el pensamiento cristiano, es la forma de debatir, de quitar el colectivismo. Bien, esa es la forma. Entonces, vamos a mirarlo. Ay, aquí, ¿por qué no me baja? Permítame un momentito, veamos por qué no me baja. Ay, no sé. Vamos a volverlo, voy a volverlo a poner. A ver, ahí. Ah, sí, ahora sí ya bajó. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Educar en discipulado. ¿Sí? Que es lo que hacen, por ejemplo, los lunes de convención, discipular.
educar en discipulado. ¿Cómo? A través de educación en cosmovisión bíblica. Eso es para los mayores. Entonces tenemos que tener enseñanzas de cosmovisión bíblica, educar en cosmovisión bíblica, ¿sí? Y para mayores. Pero para menores, ¿sí? Tenemos que hacer escuelas de padres, para que los padres entiendan la cosmovisión y cómo enseñarles a sus hijos menores y sus hijos sean discipulados, porque el principio bíblico es que los padres, sí, cristianos, discipulan a sus hijos. ¿Pero dónde aprenden? ¿Sí? En las escuelas de padres, pero la escuela de padres no es solo crianza, ¿sí? En la escuela de padres aprenden la cosmovisión para enseñar a sus hijos de cualquier tema. Bien, entonces esos son los dos discipulados, hacia mayores, enseñanzas de cosmovisión, ¿sí? Y hacia menores, escuelas de padres para que los padres enseñen a sus hijos menores. En el caso de que haya menores cristianos con padres paganos, la iglesia entonces tiene que enseñarle a esos menores en los grupos de jóvenes o grupos de niños. Bien, bien. Y también, luego de aquí, la gente va a comparar la cosmovisión bíblica, va a relacionar, o sea, va a razonar la cosmovisión bíblica y la va a relacionar con su entorno. Entonces va a decir, uy, estamos mal acá. Entonces van a ser llamados por Dios a empezar a propender, ¿sí? A hacer un proyecto, ¿sí? Para que eso cambie. Entonces la tercera parte es proponer proyectos y hacerle seguimiento a esos proyectos para que lleguen a la práctica. Y esa práctica se da como a través de acciones ministeriales y ministerios que ya existen, nuevas acciones ministeriales o nuevos ministerios. ¿Sí? Bien, van a empezar ministerios de esto. Entonces, no, empezamos un ministerio de gobierno en la iglesia, ¿sí? Que no había, ¿sí? O había un ministerio así, pero iniciamos una cosa más, porque aprendimos esto en la cosmovisión bíblica. Bien, entonces esto es una educación en discipulado, ¿sí? Y no solo es enseñar la cosmovisión, ¿sí? Pero ese sí es el primer paso, ¿sí? Pero en estas escuelas de padres, em, también esos menores pues aprenden y pues ya cuando sean adultos van a tener la mayoría de la cosmovisión, entonces va a ser mucho más fácil. Bien, bien. Aquí Pati ha estado en varias escuelas de padres que hemos hecho, ¿sí? Entonces ella puede entender un poquito más de lo que se ha hecho y creo que hemos descuidado un poquito, ahora solo hemos hecho poquitas, este año hicimos solo 2 escuelas de padres, pero tenemos que hacer más. Bien, bien. Entonces, bueno, entonces aquí tenemos diferentes formas. ¿Cuál es la forma entonces de prepararnos ante todos estos embates del colectivismo? ¿Sí? Es entender la cosmovisión bíblica y empezar a practicar nosotros, con nuestra familia, con nuestra iglesia. ¿Sí? La mayoría de la iglesia no lo va a hacer de primerazo. Pero ¿cómo lo van a hacer? Cuando vean las acciones ministeriales, no son ministerios. ¿Sí? Pero el problema es que la mayoría de las iglesias, primero, no promueven la educación en cosmovisión, y según, ni las escuelas de padres, y también muchos de los proyectos que pueden llegar a salir, muchas veces no son apoyados, y no me refiero a parte económica, sino digamos a alentados, animados, porque muchas iglesias en su gobierno se manejan con rosca, ¿sí? Entonces, como no están ahí, no tienen el control de la gente. Entonces es mejor no hacer esos ministerios, ¿bien? Pero esta es la forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mal va a haber siempre, el mal siempre va a estar. Y y, y yo no puedo parar el mal, ¿sí? Dios dio libertad para hacer el bien, pero y también para hacer el mal. Pero ¿cuál es la forma? Sí, ser testimonio y vivir en medio de una generación perversa como luminares en el mundo, ¿sí? Pero ¿cuándo ellos van a ver si no van a leer la Biblia los paganos? ¿Sí? Entonces, cuando hayan esas acciones ministeriales de estos nuevos ministerios, ¿sí? Que lleven las evidencias, las practiquen y entendamos, ¿bien? Y veamos. Y no nos dejemos llevar por lo que dice la mayoría, ¿sí? Sino que tengo que ver qué dice la Biblia. ¿Ven? Porque de todas mis obras me van a pedir cuentas. Entonces, este es la forma de debatir, quitar todo este colectivismo que siempre va a haber en la historia, siempre vamos a tener ello, ¿sí? Pero ¿cómo? Educando, enseñando como iglesia y como iglesia a las siguientes generaciones. Bien, esa es la idea. Entonces, estas cosas que hemos aprendido acá en Lunes de Cosmovisión,
seguro algunas de estas cosas ya las entendemos, ¿sí? Y algunas de las cosas que entendemos vamos a tener oportunidad o ya hemos tenido oportunidad de decirle a alguien, ¿bien? Y de pronto de poder enseñar a nuestros hijos alguna cosa. No les vamos a hacer lunes de como hicieron nuestros hijos, no, ¿sí? Pero en algún momento hay algo que podemos enseñar, ¿no? Por esto, por esto. Ah, ok. Bien. Entonces, esa es la idea. Es más en el día a día que una forma académica, como se disipula una nación. Obviamente se necesita lo académico, hay libros, hay escuelas, eso se necesita, ¿sí? Pero es más en tu vivencia personal, ¿no? Entonces, esa es la idea de este cuarto eh, desafío. A veces, por no entender que tenemos que llegar hacia el pensamiento y creer que solo es un tema de cosmovisión, entonces nos ponemos al mismo nivel de los paganos, ¿sí? Entonces empezamos a pelear con ellos de la misma forma, ¿sí? Bien. Y inclusive hasta hacemos también cosas malas en contra de los paganos, ¿sí? Como cristianos, ¿sí? Entonces, eh, no tendríamos, por ejemplo, el derecho de ir a romperle los vidrios a la clínica abortista. Eso no lo puede hacer un cristiano. No lo debe hacer un cristiano. ¿Por qué? Porque es un principio de propiedad privada. Pero sí podríamos enseñar a los padres y podríamos, ¿sí? En el caso de Colombia, que el aborto es ilegal, pues demandar, ¿sí? Pero no podemos ir a romper los vidrios, ¿sí? Bien, porque eso es hacer lo mismo que ellos hacen. Bien, a veces también creemos que es una cuestión de debate. Entonces vamos a debatir con estos paganos, ¿sí? eh, y no, ¿sí? Tenemos que enseñar. Entonces, una de las cosas es, si de verdad estás luchando en contra del aborto, bueno, entonces muéstrame cuáles son las escuelas que estás haciendo para los padres para que enseñen eso a sus hijos menores. Bien, las escuelas de padres, ¿sí? O las escuelas a los adultos para que no aborten, pero la gran mayoría de los abortos se dan en menores, ¿sí? Menores de 20. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que entender, que sí hay una forma de ir en contra de las amenazas colectivistas que hay. Vimos desde la época de Jesús amenazas colectivistas, ¿sí? Bien. Y todo el tiempo la ha habido, bien. Y la va a seguir habiendo. Pero nosotros como iglesia tenemos la respuesta y es entender la cosmovisión, ¿sí? Hacer las escuelas de padres y empezar a practicarla en nuestra vida y con proyectos de práctica que se vuelvan nuevos ministerios. ¿Bien? Entonces, cuando vamos a la historia, eso es lo que vamos a ver. ¿Sí? Em, Vemos cómo ministerios que iniciaron bien, también a lo largo de la historia también se pierden, como por ejemplo la Cruz Roja, ¿sí? Que pues es un ministerio súper socialista, pero empezó como un ministerio cristiano, ¿sí? ¿Qué pasó? Una generación no enseñó de la cristiandad a la siguiente, ¿bien? Enseñó solo el qué, pero no el por qué, y el por qué es Cristo, ¿bien? Entonces, también esos ministerios se pueden perder. O, por ejemplo, el de la YMCA, la Asociación Cristiana de Jóvenes, que, eh, que se volvió pues una asociación de promoción del homosexualismo. ¿M? Bien, siendo que era una asociación cristiana. Bien, así más, World Vision, por ejemplo, la atención a los niños, ¿sí? World Vision es una organización que, digamos, proviene de un trasfondo cristiano, pero que no promueve los valores cristianos. ¿Sí? Y así con muchas. Entonces, debemos cuidarnos de eso, ¿sí? Porque no actuamos de una forma social, ¿sí? Actuamos de una forma cristiana que implica, ¿sí? Amar al otro, a mi prójimo como a mí mismo. Esa es la labor social del cristiano. Es amar al prójimo como a ti mismo. ¿Sí? No somos una organización social de ayuda. Y a veces confundimos los ministerios con eso. Entonces, bueno, ese es el desafío que tenemos. Veamos entonces este cuarto desafío. No quise, o sea, la forma es cosmovisión y escuelas de padres. Eso es el 80% del trabajo. Y el otro 20 es, bueno, porque Dios le va a decir a todos, pero no todos van a obedecer. ¿Sí? Entonces, los que van a obedecer van a empezar a presentar proyectos y algunos de esos proyectos se van a volver en la realidad prácticas y algunas de esas prácticas se van a volver ministerios o nuevas acciones ministeriales. Bien, pero eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Que cada vez hayan más ministerios en más iglesias, ¿sí?
y más locales, sobre todo que beneficien más a su propia gente y a la gente que lo rodea. Bien, entonces veamos entonces nuestras pre- Preguntas. Acá hay una de Arneda, Oscar, dice, bueno, era como un comentario, por la incapacidad intelectual, ¿una persona afecta su individualidad y dignidad? Es una pregunta. Bien, no, precisamente la individualidad que Dios diseñó puede ser que sea a través de una afección intelectual o física, ¿sí? Pero la persona tiene su propia individualidad. Ahora, lo que hay que ver es el por qué. Y por ejemplo, vienen el embarazo y son niños, un niño con síndrome de Down. Hoy sabemos que el síndrome de Down es una falla en la línea genómica, ¿sí? De un gen, ¿sí? Y no digo una falla, sino un cambio, ¿sí? Bien, mejor un cambio en la línea genómica en el gen. Bien, ¿por qué? ¿Sí? ¿A qué propósito hay? Pero no porque el niño tenga síndrome de Down, entonces pierde su dignidad y tenemos que matarlo, ¿sí? Y asesinarlo, ¿sí? Que esa es una de las actuales, eh, no digo en la ley, pero sí en la jurisprudencia, esa es la diferencia de jurisprudencia y ley. La ley ha sido aprobada por representación del pueblo. La jurisprudencia no necesariamente, es algo que dijo un juez. Y acá lo que lo dijo la Corte Constitucional es que, o sea, por ley el aborto es ilegal, pero la Corte dijo que en 3 casos se podría hacer, y uno de esos casos es la malformación del niño, y dentro de eso entonces se justifica asesinar a ese niño, ¿no? Ahora, puede ser que el niño venga con enfermedad, pero tenemos que hacer todo lo posible para que viva, ¿sí? Y si muere, nace y muere, pues ya, listo, ya cumple su labor en la tierra. Bien, entonces no le quita la individualidad ni su dignidad, ¿sí? Esto en un tiempo, ¿sí? Se creyó, dado por la idea psicológica derivada de la evolución, precisamente con el respaldo filosófico de Friedrich Nietzsche, con la idea del superhombre o la raza aria, todas estas cosas que son razas superiores, o el superhombre. Entonces, claro, el que venía con alguna enfermedad, alguna malformación, algo, entonces debía morir. Y esa es la idea que se tuvo, ¿sí? Pero no, la persona tiene su individualidad, su dignidad, ¿sí? Y lo que pasa es que tenemos que analizar cuál es el propósito y el por qué para los demás también. Bien, esa es la idea. Entonces no le quita ninguna idea y por eso esa eh, causal de la Corte Constitucional que autoriza allí el aborto, pues es incorrecta y es inconstitucional, pero existe como causa. La otra causa es por violación de la mujer, entonces en ese caso tampoco se justifica porque el hijo no tiene la culpa de la violación, puede, si no quiere tener el hijo, entonces puede darlo en adopción. Bien. Bien. Y la otra es por afectaciones de la madre, en la salud de la madre. Pero dentro de la salud de la madre están cualquier cosa. Entonces, la principal causa de los abortos que se han hecho en Colombia desde que están estas autorizaciones de la Corte Constitucional es por el 3 afectaciones de la madre. Y de todos son psicosociales. ¿Cuáles? No, necesito sostenerme a mí mismo y necesito trabajar, entonces no puedo tener ese hijo. Ah, bueno, eso es una afectación psicosocial, entonces le autorizan el aborto. Si usted, y eso es público, tú puedes ir a Profamilia, Oriéntame, y ahí dice, ¿sí? No dice la persona que abortó, pero sí dice cuál fue la causal que usó. Entonces, no, social, trabajo, social, estoy estudiando, listo, entonces puede abortar, ¿sí? Entonces, digamos, aunque el aborto es ilegal en Colombia, ¿sí? Entonces, ilegal e ilegítimo en Colombia, eh, la Corte Constitucional lo ha hecho legal. Lo que pasa es que un aborto con Profamilia o con Oriéntame te vale 2 millones de pesos o más, ¿sí? Entonces, pues hay gente que no tiene ese dinero, ¿sí? Entonces quieren que el gobierno lo pague, ¿sí? Y ahora pues ya se está obligando a las instituciones públicas a hacer esos abortos, ¿no? Bien. Hay eh, otra pregunta, Oscar, Ujú. de Sara María Patiño. Oscar, ¿cómo definirías un ministerio efectivo y bíblico? Bien. Lo primero acá es entender que los ministerios no son la iglesia. ¿M?
Una cosa es la iglesia y otra cosa son los ministerios. Ahora, pueden haber ministerios en la iglesia y desde la iglesia, ¿sí? Pero no son la iglesia. Entonces no podemos poner la ley de la iglesia a la ley de los ministerios, ¿sí? Ahora, sí la ley cristiana, ¿sí? Porque ambos son instituciones cristianas, ¿sí? Pero no la ley de la iglesia. Entonces, por ejemplo, eh, la mujer no tiene autoridad en la iglesia, ¿sí? La tienen los hombres, ¿sí? Porque Dios le reservó algo aún más importante a la mujer, que es la parte ejecutiva, principalmente, o sea, lo principal de la parte ejecutiva en la familia se lo dio a la mujer, ¿sí? Entonces, eh, pero la mujer sí puede servir en un ministerio, ¿sí? Puede ser autoridad en un ministerio, puede gobernar un ministerio, aunque siempre la mujer es ayuda idónea y debe propender que si hay hombres, pues los hombres lideren, ¿bien? Pero puede hacerlo en un ministerio, ¿sí? Ahora, ¿qué es entonces un ministerio? Ministerio viene de servir, ¿sí? ¿De servir cómo? Con los dones que Dios nos ha dado. Entonces, Dios ha dado dones, hay 19 dones en la Biblia y un ministerio es la práctica de alguno de esos dones, de acuerdo a como Dios dice. Eso es un ministerio bíblico efectivo. Si estamos practicando de acuerdo a como Dios dice, cómo usar ese don. Entonces, hay diferentes ministerios, ¿sí? Dentro de un don pueden haber muchos ministerios. Por ejemplo, don de misericordia. Después hay muchos ministerios de misericordia. Hay unos ministerios de misericordia que trabajan con niños, otros con mujeres, otros con pobres, otros con refugiados, ¿sí? Otros con prostitutas, lo que sea, ¿sí? Otros haciendo casas, y es misericordia también, construyendo casa al que no tiene casa, otro dando ropa al que no tiene, ¿sí? Bien, otro dando atención en salud al que está enfermo, bien, bien, estos son ministerios, diferentes ministerios. Dando comida al que está hambriento, bien, bien, esos son diferentes ideas ministeriales, pero de un mismo don, ¿sí? Que es el don de misericordia. Y así con todos los demás dones. ¿Bien? Entonces, lo primero es que sepan qué don están haciendo, ¿sí? Y que son diferentes de la iglesia. Ahora, en la iglesia también pueden haber ministerios. Entonces, por ejemplo, tenemos el ministerio de los sugieres o los que acomodadores o que dan la bienvenida. Eso es un ministerio en la iglesia, ¿sí? Y es un ministerio, porque el ministerio es servir. Un ministerio puede ser el, el ministerio de limpiar los baños, ¿sí? O recoger las sillas. Eso es un ministerio. ¿Qué don es? Ayuda, servicio, ¿cierto? Ese es ese don. Bien, y puede ser en la iglesia y ya, o puede ser de ahí también hacia la localidad y de ahí, pues Jerusalén, Judea, Samaria hasta el último de la tierra. Bien, pero ahí la clave es entender que no es lo mismo que la iglesia y que tenemos que estar desarrollando ese don. Ahora, ¿de qué manera es efectivo? Pues siguiendo las líneas de Dios, de las leyes de Dios, ¿sí? Respecto a la autoridad, respecto al gobierno, ¿sí? Eh, y así. Por ejemplo, hay un ministerio que es nuevos creyentes en las iglesias. ¿Y quién vino por primera vez? Entonces, en una iglesia pentecostal, entonces los mandan adelante y oran y hagan la oración de fe. ¿Y qué pasa con ellos después? Les dan un tratado y hay un ministerio de gente que se puede llamar consolidación, nuevos creyentes, nuevos comienzos, verdades básicas, lo que sea, fundamentos firmes, lo que sea, empiezan a trabajar con ellos. ¿Sí? Eso es un ministerio dentro de la iglesia. Hay algunos que van a servir y Dios los va a llamar a eso. Bien. Y recordamos también que no hay ningún ministerio superior a otro, sino solo uno, que es Ezequiel capítulo 3 9 y 22. Ya lo habíamos hablado acá y es acerca de el único ministerio superior a los otros es en Ezequiel 3. mm, Dios le manda a Ezequiel a ir a predicar el arrepentimiento y Ezequiel no quiere ir. Entonces Dios le dice que si no va y la gente muere es culpa de él. Entonces Dios va. Entonces Ezequiel va. Cuando llega a la ciudad, Dios le muestra una visión. Es Ezequiel 9. Y le muestra, porque Ezequiel lo que quería es que Dios mandara fuego y los quemara a todos esos por desobedientes. Entonces Dios le muestra el valle de los huesos secos, le muestra todo eso para que Ezequiel entienda que de esos malandros puede salir algo bueno. ¿Sí? Entonces él llega a la ciudad, va a predicarles el arrepentimiento, Dios le da una visión de los jinetes. Entonces vienen los jinetes y hacen juicio. Y empieza el juicio con el templo. ¿Y qué dice? No se halló ninguno digno. Y va a la ciudad y no se halló ninguno digno y los jinetes mataron a todo el mundo. ¿Sí? Excepto
a los que estaban clamando y gimiendo por los otros. ¿Sí? Ese es el único ministerio superior, porque todos los demás estaban sirviendo, estaban bien, no eran malandros. Los que estaban en el templo eran creyentes. ¿Sí? Todos los de la ciudad eran malandrines, pero él empieza por el templo y no hay ninguno digno. ¿Sí? ¿Qué nos está enseñando? Que solo hay un ministerio superior que es clamar y gemir por los otros, orar por los otros. El ministerio de la oración hacia los demás. ¿Sí? Es el ministerio superior. De resto da igual repartir tratados o llenar estadios. ¿Sí? Ser famoso o que no sepa nada o que se hace el que recoge las sillas. Es exactamente igual. ¿Sí? Bien. Eh, el día del tribunal de Cristo no es, ¿cómo fue grande tu ministerio? No. ¿Me hiciste caso de lo que te mandé a hacer? Sí. Ah, bueno, listo ya. ¿Sí? Bien. Entonces, y por eso entonces en Ezequiel 22 concluye toda esa enseñanza de Ezequiel respecto a que él estaba buscando a alguien que hiciese vallado, que se ponga en la brecha para que el mal no pase. Entonces, ¿el mal por qué pasa entonces? Porque no hay nadie clamando y gimiendo por los otros. ¿Sí? Entonces, entonces la gente dice, pero Dios, yo no creo en Dios, ¿por qué hay tanto mal? ¿Sí? Pues porque Dios puede meterse, pero si se mete deja de ser Dios porque nos quita la libertad para conocerlo. Entonces ya no habría amor, ¿sí? Seríamos robots, ¿sí? Programados. Entonces no nos podemos casar con su hijo. Entonces, él está buscando a alguien que esté orando para que el mal no pase. Y si alguien está orando, entonces Dios puede intervenir. Pero si alguien no está orando, Dios no interviene porque es peor la consecuencia de dejar de ser Dios para nosotros. Ahí sí nos perdemos todos, no solo unos. ¿Sí? Entonces, eso es Ezequiel 22 y por eso él dice eso. Y esas tres enseñanzas es entender que sí hay un ministerio superior, que es el orar por los otros, ¿no? El ministerio de estar orando por otros, eso. Y no me refiero al ministerio de oración de la iglesia, no, sino que podamos orar por otros, ¿sí? Y no solo orar por otros, que sepamos las necesidades de otros, sino también disponernos. Dios, dime por qué oro, muéstrame, ¿sí? ¿Qué mal va a pasar? Dime por qué oro, ¿sí? Y disponernos a orar. Bien, eso es orar por los otros, y eso sí, pues, digamos, un ministerio diferente a todos los demás. ¿Sí? Bien, Bueno, acá entonces, tenemos otra pregunta de Arneda Martínez. Oscar, ¿qué pasa con las iglesias que no conocen estos principios? Que entre paréntesis son muchas, al menos donde yo estoy. sí, en toda parte, pero tranquila porque ya vimos que hay 7 tipos de iglesia y siempre van a haber. ¿Sí? O sea, siempre van a haber los 7 tipos de iglesia. Eso no es para conformarnos, pero sí es para que nos dé esperanza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no está buscando la perfección acá, porque no la podemos tener. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía tenemos carne. Entonces, una vez nos den nuestro cuerpo espiritual y ya en nuestros miembros no esté la carne, entonces puede haber perfección y por eso vamos a estar en el cielo en perfección con Dios. Bueno, y podemos vivirla, podremos vivir, ¿sí? Pero acá, ¿qué tenemos que hacer? Ser luminares en medio de una generación perversa. Entonces no te van a evaluar por la perfección de donde vives, sino cómo era donde vives, ¿sí? ¿Qué te dije que hicieras y si eso mejoró o no? ¿Dónde vives? Tu familia, a ti, a tu familia, a tu iglesia, a tu lugar donde estás. Eso es, eso es. Entonces, siempre van a haber los diferentes tipos de iglesia. ¿Qué debemos hacer? Aprender nosotros y poder enseñar a otros. No todos van a tener el don de maestro, ¿sí? Pero sí todos, enseñar es una disciplina espiritual. Es como orar o ayunar, ¿sí? Pero no todos enseñan académicamente porque no todos son maestros. Pero sí podemos enseñar en cualquier conversación, en vernos con los hermanos, en leer un libro, aprendemos y enseñamos y también lo aplicamos a nosotros mismos. La forma mayor de enseñar es aplicarlo a nosotros mismos y ser testimonio. ¿Sí? Antes era un gruñón y ahora entendí que debo agradecer. ¿Sí? Y cada vez que agradezco entiendo que Dios es mucho misericordioso conmigo. ¿Sí? Ah, ok. Entonces la gente dice, uy, este era un gruñón, ¿qué pasó? ¿Sí? Ah, no, es que entendí esto. Mira, entendí que hay que agradecer. Porque aún así tengamos desafíos en nuestra vida, con nosotros, en el matrimonio, con los hijos, ¿sí? Aún así, Dios ha sido misericordioso y providencial, ¿cierto? Entonces debemos entender eso. Cada mañana nuevas son, cada mañana son misericordias. Salió el sol, gracias a Dios. Un día más para conocerte. Sí, aún tengo misión por hacer. Gracias Dios porque puedo conocerte hoy más y entender la oportunidad que Dios nos está dando de que otros también
puedan saber. ¿Por qué? Sí, como dije, en el Evangelio del Reino, tiene que predicarse el Evangelio del Reino en todas las naciones y como testimonio a todas las naciones y vendrá el fin. No a toda la gente, sino en todas las naciones. ¿Sí? Eh, entonces, ¿por qué Dios no manda a los misioneros todos para allá? ¿Mm? ¿Por qué de una vez no los manda todos para allá acabar? Ya, acabar. Si Dios, en esta misma generación, si los cristianos, que son cristianos, van y hacen eso, Cristo viene en esta misma generación. ¿Sí? ¿Por qué Dios no los manda? ¿Mm? Si no le dice a este misionero, venga aquí a Colombia y enseñe esto, ¿sí? Y a otro le dice, vaya y haga y dele de comer a este en el parque, en lugar de mandarlos allá donde ya y para que venga el Señor, por misericordia, ¿sí? Para que no se pierdan tantos, ¿sí? Pero Él va mandando de a poquitos, ¿sí? En 1987 faltaban unos 1.300 naciones, ¿sí? Y hoy faltan 400, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Entonces, wow, los ha mandado pero por misericordia, porque si no viene el Señor y todos los demás se pierden, ¿sí? Bien, y también necesita que exista los que Él creó, ¿sí? Porque hay un número fijo de personas que Él creó, ¿sí? Él no está creando nuevas personas hoy, ¿sí? Entonces, eso va a ser el momento exacto que venga el Señor. ¿Sí? Entonces, por eso Él es el que manda la misión. La misión no es una idea corporativa de nosotros de venga a ver, bajamos una estrategia para alcanzar el mundo, no. Dios manda, manda. ¿Por qué? Porque tiene que cuadrar el número de gente que Él creó, ¿sí? Con la venida del Señor. Porque apenas venga el Señor, bueno, ya, ¿sí? Bueno, entonces tiene que cuadrar eso, ¿no? Ahora, independiente de la escatología que tengas, que si viene, viene y nos vamos o viene y nos quedamos, no importa, pero a la larga tienen que nacer los que ya, o sea, tienen que ser engendrados y concebidos los que Él ya creó en Génesis 1:26. ¿Eh? No sabemos cuántos son, ¿Mm? Pero deben existir. Ahora, Él va mandando, por eso Él va mandando, va mandando, va mandando gente. Entonces, lo que debemos hacer es obedecer lo que Él nos mande a servirle. ¿Él necesita servicio? No. Él es Dios, no necesita nada, sino que a través del servicio le conocemos, ¿sí? Y lo que nos mande. Y no creas que lo que Dios te está mandando es menor que lo de otros. No, ¿sí? No es más el ministerio que tiene el pastor que el que tú tienes, no es más, ¿sí? Él no es una persona mayor que tú, ¿sí? El maestro o el pastor o el evangelista que llena estadios que cualquiera que reparte tratados. Es exactamente igual, ¿bien? Entonces, lo que va a mirar Dios es, obedeciste, ¿sí? Lo hiciste de verdad voluntariamente, en amor por los otros, ¿sí? Te sacrificaste, ¿sí? Te diste, eso es lo que va a hacer Dios, ¿no? Entonces, pues siempre van a haber esas iglesias, ¿sí? Pero, ¿qué quiere Dios? Que cada vez sean menos, que haya más luz cada vez más. Entonces, que cada vez haya más libertad y para eso necesita pues más gente y más gente en la obra del ministerio, ¿no? Entonces, recordemos, solo el 6% de la gente cristiana tiene vida ministerial. El otro, el 94% de los cristianos están en el nicolaísmo, ¿sí? Entonces es que no sirven, ¿sí? No son sacerdotes, pero Dios nos llamó a todos a ser sacerdotes, ¿sí? Y sacerdocio es el uso del don en la vida ministerial, pero la vida ministerial es lo que Dios te manda a hacer, ¿sí? Bien, y hay diferentes dones. Entonces, hay unos dones espectaculares que se notan y otros dones que no se notan. No importa, ¿sí? Bien, es lo que Dios te manda. Bien, bien. Yo Entonces, como para complementar un poquito dale, claro lo que que le sí. estás contestando a Arneda, a mí me trajo mucha paz, Arneda, es que cuando entendí que definitivamente la vida ministerial no depende exclusivamente de la iglesia ni de ejecutarla dentro de la iglesia, por la misma posición de la iglesia frente a todos estos temas de cosmovisión, y Oscar nos ha enseñado que todo esto empieza con una persona, con un individuo. O sea, realmente la transformación se hace persona a persona. Eso nos trae paz y es lo que nos permite, por ejemplo, hoy estar acá reunidos. Nosotros cuando empezamos estos lunes de cosmovisión hace ya más de 2 años, empezamos con muchos pastores que asistían a los primeros lunes, a los primeros temas de cosmovisión y pues el reto era que ellos permanecieran. Pero cuando se trató economía, por ejemplo, a la manera de Dios, cuando se trataban muchos temas con los que ellos pues no estaban de acuerdo en la manera de presentarse desde la Biblia con esta cosmovisión,
pues ya somos nosotros los que hemos quedado. Entonces, a mí me trajo mucha paz entender que el ministerio no se trata de volumen de personas, sino de transformar uno a uno, así como lo estamos haciendo hoy en día. Si yo puedo transformar a uno y ese a otro y ese a otro, y creo que eso hoy en día lo podemos estar viendo como testimonio en Venezuela, por ejemplo. Venezuela, yo aquí honro a Oscar y a su equipo ministerial y de misiones porque ellos han empezado un trabajo así en muchas naciones, Venezuela, Bolivia, Ecuador, y ellos a veces van es a esto que están haciendo con nosotros, ¿no? No van a grandes reuniones, nada, pero hoy en día podemos ver la transformación a través del individuo, de todo lo que impacta en un individuo transformado con la verdad de verdad, con la verdad del centro que Dios quiere en donde estemos, ese centro de verdad. Entonces, a mí eso me ha motivado porque, pues, obvio, Oscar, yo le compartía los mensajes que me mandaban los pastores que conocía, amigos míos, todo, de cuando se daba un tema con los que ellos no estaban de acuerdo, uno, por ejemplo, muy controversial, el diezmo, ¿no? Otro muy controversial, que todos somos sacerdotes, que no solamente ellos tienen, pues, esa autoridad en Cristo, o sea, muchas cosas que obviamente nos ponían a un nivel de, digamos, de pensar diferente, y cuando uno entiende eso, pues tiene libertad. Y digamos que el reto a donde uno va es poderlo transmitir con acciones, como lo decía Oscar, y orando por esas personas que obviamente tienen que ser guiadas también por el Espíritu Santo para llegar a todos estos temas que traen libertad. Al final lo que traen es libertad. Entonces a mí me pasaba, yo sufría mucho con eso, hacía el esfuerzo de invitar a mucha gente, muchos líderes, muchos pastores, pero ya entendí que la transformación viene de esa manera y eso nos quita una carga gigante y nos ayuda a trabajar más con las personas, con las personas. El Señor empezó con 12 pescadores que no sabían leer y escribir, ¿sí? O sea, con unos pescadores que no sabían. Bueno, después Mateo sí sabía leer y escribir, ¿sí? Eh, pero, pero no empezó con los del concilio, ¿sí? No empezó con, ¿sí? ¿Y qué pasó con esos 12? Trastornaron el mundo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque creyeron. ¿Mm? Y note que no creían ni siquiera cuando Cristo murió, ¿sí? Solo cuando lo vieron resucitado. ¡Wow! Todos dieron su vida por esto. Todos. ¿Sí? Ninguno no dio su vida. Todos dieron su vida. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Que a los que pocos que les enseñaron, ¿sí? Creyeron. Y eso siguieron enseñando y desde ahí hasta hoy. Pero a todos nosotros nos enseñó alguien de las generaciones anteriores. Algo. ¿Sí? Y de ahí viene. Y cada vez hay más y más libertad. Pues cada vez tenemos mucho más desafío en poder entender y verlo más en nosotros, en nuestra familia, en la iglesia, en la localidad. Pero todas las iglesias van a estar, ¿sí? Y son hermanos, ¿sí? Y hay algunos que aún no están listos, ¿sí? Bien, aún no. Todos van a ser de la iglesia de Filadelfia, no porque Filadelfia tiene amor fraternal, pero no hace la gran comisión, ¿sí? O todos van a ser de Sardis, que hace la gran comisión, pero no tiene libertad en la iglesia, ¿sí? Entonces, no, hay diferentes iglesias, ¿sí? Entonces, todos son hermanos y todos están extendiendo el reino. Inclusive, en algunos tipos de iglesias que uno dice, uy, no, pero ¿cómo la gente va allá? Sí, hay gente que conoce a Cristo ahí. ¿Mm? Hay gente, ¿sí? Entonces, bueno, ¿sí? Entonces, obviamente, si uno puede, si le preguntan, si uno con el Espíritu Santo, él lo puede guiar a estar entonces en un lugar donde haya más libertad, pero también puedes decirle, quédese. Note que en la Biblia están las dos, sal de allí, ¿sí? O quédate, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en Corintios les dijo, sal de allí, pero en Efesios les dijo, quédense, ¿sí? Entonces, hay esas opciones. Pero la idea es, no porque tengamos algo más de entendimiento en un tema, somos más que los demás, ¿no? Somos igual. Sí, ahora, lo que sí tenemos es más responsabilidad. ¿Por qué? Porque entre más sabes, tienes más responsabilidad de empezarlo a practicar y a vivir. ¿Vas a ser perfecto? No. Pero sobre todo, en algún momento, Dios te va a llevar, puedas enseñar algo de eso, una cosa, ¿sí? Y esa persona la va a entender y ya, ¿sí? Todo eso fue para ese momento y listo, porque él sí tiene las conexiones del reino y él está contando con que la gente que él llama le obedezca. Si todo lo que Dios nos llama a hacer a todos los cristianos obedeciésemos, de verdad que la gran comisión se acabaría en este año, en el mismo año. ¿Sí? El Señor vendría. ¿Sí? Ahora,
¿Por qué? ¿Por qué? Porque habría más gente que estaría orando para decirle, heme aquí, Señor, ¿qué hago? Envíame a mí, ¿qué hago? ¿Sí? Y entonces Dios tendría más posibilidades de enviar a más gente a acabar la gran comisión, ¿sí? Pero no, también Él tiene misericordia porque eh, controla los tiempos también. Pero cada vez vemos que las señales, cada vez hay más señales, cada vez todo lo que dice, cada vez se está cumpliendo cada vez más. ¿Bien? Entonces, pues vamos en ese camino para que venga el Señor y esa es nuestra esperanza, ¿no? Pero mientras estamos acá, negocien mientras Él viene y negociar es, usen esos dones, esos talentos y produzcan más, ¿sí? Multipliquen esos talentos. ¿Cómo los multiplicamos? En otros, ¿sí? Para que esos lo sigan haciendo. Bien, entonces esa es la idea y en lo que podamos servir a Dios, lo que nos diga. También a mí me gustaría que hacer un poco de cosas porque Dios no me ha dicho. Y eso es un error. Ay, me pongo a hacer cosas que Dios no me ha dicho que son buenas, sirven. Sí, pero Dios no me ha dicho. Entonces, claro, yo antes hacía eso y al principio de los 90 y eso con mi vida ministerial. Y claro, eso andaba lleno de trabajo, pero yo no te mandé a hacer eso. Ay, sí, Dios tiene razón. Entonces, mire que, sí, no, entonces tengo que es lo que Dios me mande a hacer, ¿no? Entonces, de pronto para eso va a llamar a otros, ¿sí? ¿Sí? Porque uno no puede hacerle la agenda a Dios, Él ya tiene la agenda hecha. ¿M? Entonces, solo es un privilegio que Él confíe en que podemos hacer algo, ¿sí? Wow, Él confía en nosotros, ¿sí? No nos conoce tanto, claro que nos conoce más que nosotros mismos nos conocemos a nosotros mismos, ¿sí? Pero aún nos ama y confía, ¿sí? Que a través del Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a decir paso a paso la cosa. Y eso pues es disponernos a él, ¿no? Entonces no importa la libertad que tengamos en la iglesia, hay cosas que la iglesia va a hacer bien, hay cosas que no, ¿sí? Pero van a existir siempre, ¿sí? En la medida que podamos mejorar, llevar más libertad donde nos congregamos, o puede ser que Dios nos diga, no vaya a otro lugar, pues bueno, vamos a otro lugar, ¿sí? Pero pues en la medida de esa comunión con Dios, pues podemos hacerlo, ¿no? Muy bien, muchas gracias a todos, muchas gracias Sara, a todos los asistentes, muchas gracias y bueno, nos vemos el próximo año. Próximo año, Oscar, gracias a ti por todo el apoyo durante este año. La verdad ha sido un año muy productivo, de muchas enseñanzas, muchos temas nuevos, seguimos aprendiendo y que Dios te bendiga por esa generosidad con tu tiempo y tu conocimiento en todo lo que se refiere a la cosmovisión bíblica. Muchas gracias a todos y muchas bendiciones y bueno, tomemos este tiempo de descanso, sepamos que la Navidad es Cristo, Amén. Cristo vino al mundo, Dios se hizo hombre, ¿sí? Se metió en una mini caja de fósforos, cuerpo humano, se hizo hijo de Dios, se hizo hijo de hombre, ¿sí? El hijo del hombre vino como hombre, como humano y nos redimió, ¿no? Entonces, esa es la Navidad, ¿no? Ya vimos cuando vimos Navidad que no nació en esta fecha, ni nada de eso, pues, pero sí, pero eso no es el problema. Dios vino, ¿sí? Hay que Y celebrarlo. celebrarlo, comunicarlo, y que Cristo pues es el centro de esta celebración y disfrutemos de este tiempo de que la natividad, de que Cristo vino y también pidamos por este nuevo año que sea Dios también llevándonos a más conocimiento de Él, a- a- por la gente que amamos, más cercana, que también puedan conocerle cada vez más. Bien, un saludito a todos, muchas Muchas gracias bendiciones. también a todos Nos los vemos el próximo asistentes. año. Nos vemos el otro año. Feliz Navidad para todos y gracias por el apoyo durante todo el año a todos. Los esperamos. Saludos. Estaremos contando. Gracias. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Gracias, Oscar. Gracias, Sara. Con mucho gusto. Feliz Navidad. Muchas gracias. Gracias Gracias. para todos. Buenas noches. Un saludito a todos. Gracias. Muchas Gracias, Oscar. bendiciones. Gracias, Sara. Saludos, Arnea, Grace, Pano Chao. Víctor, Carlos, Dayana en San Andrés y Sara. Un Dios los saludito, Arnea, guarde. allá en Cartagena. Gracias, gracias. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones para todos. Dios los bendiga. Gracias por el apoyo. Nos vemos el otro año. Feliz Chao. Navidad.